Bienvenidas y bienvenidos una vez más a ECO. La socialdemocracia se presentaba a finales de los 60 como una vía intermedia o alternativa tanto a los desmanes del capitalismo como a los tintes autoritarios de los regímenes comunistas. Sin embargo, los 70 pusieron a prueba las recetas económicas que ponía encima de la mesa la socialdemocracia y perdieron la batalla frente a la revolución neoliberal o neoconservadora representada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sin embargo, hoy en día este concepto, el de socialdemocracia, vuelve a estar en el centro del huracán político. Algunos nuevos actores como Podemos y otros con más historia como el PSOE reclaman para sí ser los legítimos herederos de esta construcción política que ha sido la socialdemocracia. Bien, pues ¿por qué este interés o este renovado interés por la socialdemocracia está en crisis o está de moda? ¿Tiene la socialdemocracia algún futuro o esa promesa de domesticar al capitalismo fue tan solo un espejismo? Bien, pues de todos estos temas vamos a hablar en el programa de hoy y como siempre queremos empezar con un vídeo que nos va a poner sobre la pista y nos va a hacer un recorrido histórico acerca de los principales hitos de esta construcción política. Vamos a verla y enseguida volvemos a la mesa y presentamos a los invitados. Los partidos socialdemócratas se fueron constituyendo por toda Europa a lo largo del último cuarto del siglo XIX. En sus programas se encontraban denuncias del capitalismo, la defensa de la igualdad de la mujer y llamamientos al internacionalismo. En el periodo previo a 1914, los partidos socialdemócratas jugaron un papel decisivo en la extensión del sufragio universal y la constitución de un incipiente estado de bienestar en la Europa occidental. En la convulsa Europa del periodo de entreguerras, la socialdemocracia ensayó unos primeros intentos por llevar a cabo sus proyectos. Sin embargo, con las excepciones de la socialdemocracia sueca y del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, la socialdemocracia europea tuvo que esperar a la derrota del nazismo para poder influir en la configuración de la sociedad. Entre 1945 y 1975 se puede hablar de la época dorada de la socialdemocracia europea, coincidiendo con lo que se llamó la Edad de Oro del capitalismo. El fin de los antiguos imperios europeos, el vigoroso crecimiento económico, la expansión de la sociedad de consumo y la extensión de los derechos sociales acompañaron la hegemonía de un consenso socialdemócrata que parecía haber encontrado el equilibrio ideal entre capitalismo y socialismo. Por una parte, propiedad privada en los medios de producción, pero por otra, un cierto tipo de control por parte de los estados nacionales para evitar los excesos del capitalismo decimonónico. Sin embargo, las crisis de la década de los 70, la ofensiva neoliberal, junto con la pérdida de legitimación del comunismo del este de Europa, cuestionaron progresivamente la eficacia de la fórmula socialdemócrata. Sobre todo a partir de la década de 1980, la socialdemocracia europea vio en la Unión Europea la tabla de salvación que permitiría aplicar su proyecto a escala continental. Pero el giro institucional a la austeridad tras 2010 arroja dudas sobre la viabilidad de esta estrategia. En este contexto, ¿qué futuro espera a la socialdemocracia? Weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele. Muy bien, pues ya lo veíamos en este vídeo histórico, esa evolución que ha tenido este concepto de la socialdemocracia. Para hablar de este tema tenemos hoy unos invitados de excepción que nos van a permitir ir desgranando los diferentes conceptos y diferentes elementos que componen este paradigma político. Empezamos con Pablo Moreno, que es doctor en Economía y técnico comercial y economista del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a vosotros. Muy bien, también tenemos a María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y también investigadora del Instituto de Estudios de Género y en el Instituto de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. A mi derecha también tenemos a Soledad Gallego Díaz, una famosa periodista, exdirectora adjunta del País, para el que también ha sido corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York o Buenos Aires. Todo un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Muy bien, y también tenemos a Ángeles Caballero, periodista especializada en economía y actualmente formando parte del consejo editorial de la revista Contexto y Acción, ctxt.es, y ha trabajado también en Actualidad Económica y en El Economista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bienvenida. Gracias a ti. Pues si queréis, hemos tenido la oportunidad de entrevistar o de tener una entrevista en exclusiva con Óscar Lafontaine, quien llegó a ser candidato a canciller en 1990 con el Partido Socialdemócrata Alemán y que tras duras críticas e incluso haber sido ministro de Finanzas del canciller Schröder, acabó formando otro partido, Die Linke. Hemos podido entrevistarle, como decíamos, en exclusiva para ECO y le hemos preguntado una pregunta que lanzamos a la mesa. ¿Qué es la socialdemocracia? En palabras de Óscar Lafontaine. Vamos a ello y enseguida preguntamos o lanzamos esta pregunta a nuestros invitados. Die Sozialdemokraten wollten immer die Interessen der sogenannten kleinen Leute, also der Mehrheit des Volkes, vertreten. Das heißt, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die der Rentnerinnen und Rentner und die der sozial Schwachen. Die bedeutendsten Leistungen waren sicherlich die Schaffung des Sozialstaates in unterschiedlicher Ausprägung in den einzelnen Ländern, aber es ging darum, allen Menschen eine Basis für ein einigermaßen anständiges Leben zu verschaffen. Und dies ist insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Ländern gelungen. Dazu kam schon das Frauenwahlrecht, was ja lange Zeit umstritten war. Dazu kam der 8-Stunden-Tag, also die Arbeitszeitverkürzung. Es gab bessere Arbeitsbedingungen und es gab in vielen Ländern auch Rechte der Arbeitnehmerschaft, etwa der Betriebsräte oder der Gewerkschaften. In Deutschland nannte man das den reinlichen Kapitalismus. Das war immer noch Kapitalismus, aber der Sozialdemokratie war es im Verein mit den Gewerkschaften gelungen, einen Sozialstaat aufzubauen, mit zu errichten, der diese vernünftige Grundlage für die meisten Menschen geschaffen hat. Nicht zuletzt war die Bedrohung durch den Kommunismus auch für die konservativen Parteien ein ständiger Druck, sich nicht dem Aufbau eines Sozialstaates zu verweigern. Bueno, nos ha dejado encima de la mesa muchísimos elementos que yo creo que nos pueden servir para entrar. Y quería preguntar, en primer lugar, a María Eugenia y lanzarle esta pregunta que le hacíamos a Óscar Lafontaine. En tu concepción, ¿qué es la socialdemocracia hoy en día o qué representa hoy en día la socialdemocracia para ti? Pues bueno, yo creo que primero hay que distinguir socialdemocracia de partido socialdemócrata, ¿no? Porque son, digamos, dos cosas distintas. Y también en la socialdemocracia habría que distinguir la socialdemocracia que se ha dado en Europa, que es distinta también en el sur, en el continente, en los países nórdicos, de la socialdemocracia que se podría llegar a dar, por ejemplo, en los países emergentes. También habría que distinguir seguramente el marco histórico desde el que hacemos el juicio de la socialdemocracia, si estamos en un momento de crisis o no estamos en un momento de crisis, ¿no? En el caso de los partidos socialdemócratas también habría que ver si los partidos socialdemócratas de los que hablamos están en el gobierno o en la oposición, porque cuando los partidos socialdemócratas están en el gobierno lo que se ha demostrado es que son continuistas desde el punto de vista de las políticas económicas neoliberales, pero cuando están en la oposición, digamos, pues se recurren bastante frecuentemente pues, a sus valores y principios esenciales. Con lo que a la hora de hacer el juicio quizás habría que distinguir eso, ¿no? Pero solamente por contestar a la pregunta de forma digamos, más concreta y en términos y más generales, yo diría que la socialdemocracia el problema que tiene es que tiene en su ADN el germen de su propia destrucción, porque se apoya en dos elementos que son tendencialmente contradictorios, el capitalismo y el crecimiento y la democracia. Y que finalmente esta socialdemocracia se ha resuelto en favor, digamos, del capitalismo y contra la democracia, porque en el aspecto, digamos, democrático, que a lo que se aspira fundamentalmente es al reparto de la riqueza, digamos, las políticas sociales no se han orientado tanto a la satisfacción de necesidades básicas cuanto al incremento del consumo, es decir, a garantizar el acceso privado al consumo. Por tanto, la democracia ha acabado siendo un elemento subsidiario del capitalismo.
Bueno, perfecto, María Eugenia, muchísimas gracias. Ángeles, te formulo la misma pregunta que le hacía María Eugenia. ¿Qué es la socialdemocracia para ti o cómo podemos diferenciar? Nos ha dado algunos elementos de diferenciación a la hora de analizar este concepto, pero ¿qué es para ti la socialdemocracia hoy en día? Estoy totalmente de acuerdo con el principio, con lo que ha empezado enunciando ella. Yo creo que la socialdemocracia es un concepto tan amplio y al mismo tiempo en estos momentos yo creo que tan difuso que hay que distinguirlo mucho de los partidos, porque por lo que estamos viendo también los partidos que claramente o clásicamente socialdemócratas están en un claro declive, y hay determinadas causas que ha abrazado desde el inicio de los tiempos la socialdemocracia, que, como decía ella, al llegar al poder no tenemos que olvidar que estando Zapatero en el poder se produjo el mayor recorte social que ha habido hasta ahora, y que llegó a decir esa tremenda frase de que bajar de impuestos es de izquierdas, con lo cual es un concepto muy difuso al que hoy se abrazan partidos políticos que quizá no lleven en su apellido a la socialdemocracia. Claro, muy bien, muchísimas gracias, Soledad. Nos hablaba Willy Brandt, iba a decir, nos hablaba Óscar Lafontaine de todos esos elementos que configuraban ese imaginario político que era la socialdemocracia. ¿Qué es para ti hoy? ¿Lo constituye ese imaginario político del que bebe? Bueno, coincido en que hay maneras distintas de enfocarlo, pero yo no creo que la socialdemocracia haya sido siempre continuista, en el sentido de que representara los mismos intereses que la derecha conservadora europea. No. Yo creo que, de hecho, la construcción europea es una construcción socialdemócrata y, en todo caso, demócrata cristiana, jamás liberal. Los liberales europeos nunca apoyaron la idea de la construcción europea. Fueron los socialdemócratas los que construyeron, con el apoyo de los demócratas cristianos, esa idea, ¿no? Quiero decir que la construcción del Partido Laborista Británico, por ejemplo, yo reconozco que ahora todo eso está en una situación espantosa, ¿no? Pero el Partido Laborista Británico, por ejemplo, es un testimonio maravilloso de lo que es posible que haga un partido en beneficio de las clases menos favorecidas, como decía Óscar Lafontaine, y cómo es capaz de desarrollar políticas concretas que tienen un impacto auténtico sobre la mejora de vida y las mejoras. Tiene un aspecto social clarísimo que no tienen otros movimientos políticos europeos, ¿no? Pero bueno, evidentemente la socialdemocracia está en un momento muy complicado, porque prácticamente en las últimas etapas de la socialdemocracia ha existido una clara colaboración con conceptos que eran claramente liberales, como la desregularización total de los mercados, y eso ha provocado ha habido una especie de confusión en los electores, enorme, ¿no? Que no sabían, en un momento dado ya no entendían qué es lo que representaba cada cual, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Luego presentaremos el libro que nos has traído, Socialdemocracia o Liberalismo. Yo creo que podemos encontrar muchos elementos de los que vamos a hablar en esta mesa, en este libro, pero cuéntanos para ti, para empezar, en este primer minuto de introducción, la socialdemocracia, ese concepto para ti, ¿qué significa? Yo tiendo a coincidir un poco más con Soledad, con la idea de una socialdemocracia que evoluciona y se adapta a lo largo del tiempo, ¿no? Aprovechando un poco el vídeo introductorio, yo creo que es una cosa que es muy importante de la socialdemocracia, que está en su origen y que es una constante a lo largo de su historia, ¿no? Es una ideología que nace como una escisión del marxismo, porque no cree en el fin del capitalismo y porque no cree en la dictadura del proletariado. Por tanto, abraza desde el principio la propiedad privada, abraza el funcionamiento del mercado y abraza las libertades individuales. Y entonces es a través de la democracia universal como yo voy a modificar la redistribución injusta que se produce a través del mercado. Entonces, esto hace que sea una ideología especialmente compleja. Liberales y socialismo tienen más cerca de los extremos, están más cerca de lo individual y lo social, y la socialdemocracia está un poco en el medio. ¿Cómo defino yo esos mínimos sociales? Pues por democracia universal, en la que, y aquí también yo tiendo a diferir un poco con Lafontaine, una democracia universal en la que tengo que buscar el consenso
entre las clases medias y los trabajadores, no es un problema de lucha de clases, es un consenso de todos, pero en todo caso tiene que haber unos mínimos normativos, ¿no? Una serie de mínimos normativos en términos de inclusión social que son necesarios para el conjunto de la sociedad. Y luego en cada momento hay mayor o menor demanda de necesidades sociales, como en el momento actual. Claramente ahora hay una demanda clarísima de inclusión social y de reducción de la desigualdad. Quizás un último punto que también me gustaría insistir es que, claro, y por lo que también hay tanto debate interno en la socialdemocracia y que hace que es una ideología especialmente compleja pero también especialmente rica, y es que, claro, las políticas económicas, y eso es el otro tema, varían a lo largo del tiempo. No es lo mismo en la sociedad industrial que en la sociedad globalizada y del conocimiento de hoy. Los tipos de políticas que tienen que aplicar son completamente distintas. Perfecto. Bueno, pues tenemos una perfecta panorámica de toda una panoplia de visiones acerca de este concepto. Vamos a ir con un segundo vídeo de Óscar Lafontaine, donde precisamente estaba hablando de esa capacidad legislativa que se ha desarrollado en aquellos países donde la socialdemocracia, pues como proyecto político y económico, se ha venido instaurando. Vamos a verlo y enseguida volvemos con más debate. Die Sozialdemokratie hat sich immer auch an einer Grundregel von Jean-Jacques Rousseau orientiert, die besagt, dass der Schwache das Gesetz braucht, um frei zu sein, während, wenn das Gesetz fehlt, die Starken die Schwachen unterdrücken. Das ist die einfache Formel, um zu zeigen, warum der Neoliberalismus auf die Abschaffung von Gesetzen drängt, von Regeln drängt. Denn er will, dass die Starken, das heißt diejenigen, die viel Geld haben und die über die Produktionsmittel verfügen, dass sie sich überall durchsetzen können, ohne von den Schwachen behindert zu werden. Also, wenn es wieder gelingt, Rechte und Regeln einzuführen, etwa Rechte, einen Mindestlohn zu haben oder die Regel, dass die Arbeitszeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht beliebig festgesetzt werden können, sondern dass es Schutzvorschriften gibt. Oder die Regel, dass Kinderarbeit nicht erlaubt ist und so weiter, dann kann sich das soziale Leben verbessern. Ohne feste Regeln setzen sich die Starken durch und die Schwachen haben keine Rechte. Deshalb kann nur ein soziales Regelwerk sicherstellen, dass die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht immer weiter sozialer Rechte verlustig geht, was wir ja derzeit in Gesamteuropa beobachten können. In Gesamteuropa wurden ja im Zuge der neoliberalen Glaubensideologie die Rechte Zug um Zug abgebaut. Bueno, pues la destrucción de las leyes que permitían a los poderosos abusar de ese poder, nos decía Óscar Lafontaine. Pues nada, yo os lanzo a la mesa y cuando queráis y ya en función de lo que queráis intervenir, ¿cuáles son esos primeros logros? Porque parece que hay como dos etapas, por lo menos, de la socialdemocracia. Una donde se generan esos logros de los que posteriormente bebe ese imaginario socialdemócrata. ¿Cuáles fueron esos logros que reivindica la socialdemocracia y dónde se dieron principalmente? Como queráis. Por ejemplo, yo creo que no se puede negar aquello de los 30 gloriosos, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, como tampoco se puede negar, yo creo, que dos elementos, ¿no? Uno, que es obvio y que yo creo que Lafontaine también lo tiene claro, que es que todo ese supuesto consenso entra en crisis, sobre todo a partir de los años 70, y a partir de ese momento pues se desequilibra claramente en favor del capital y en contra, yo creo, que de la democracia y de la soberanía popular y de las clases populares. Y otro en el que, digamos, otro elemento en el que yo no estoy tan de acuerdo con él, es que él, yo creo que hace una valoración muy positiva, digamos, de lo que es el modelo en sí mismo. El keynesianismo fue siempre una forma de reformismo liberal orientado fundamentalmente al crecimiento, donde las políticas, digamos, sociales eran una forma, digamos, de incrementar el consumo y, por tanto, la productividad. No fue, por tanto, un digamos, consenso perfecto, ni las dos patas en las que se apoyaba el modelo político eran dos patas equilibradas. Yo creo que desde el principio esas dos patas estuvieron desequilibradas, en favor claramente del capital y contra la democracia, solo que ese desequilibrio se manifestó de manera mucho más clara a partir de los años 70, donde ya, de alguna forma, digamos, empezó el desmantelamiento del Estado social, un desmantelamiento del que todavía no hemos salido.
La construcción de ese estado de bienestar del que estábamos hablando sí permitió durante, además el trabajo de Piketty lo muestra en sus, digamos, estadísticamente, la mejora de las condiciones sociales, la reducción de las desigualdades durante ese periodo 45-70, ese incremento de la productividad sí pudo ser capturado en cierta medida por las clases trabajadoras, ¿no? O por lo menos... En cierta medida no hay duda. La cuestión es en qué medida y por cuánto tiempo. Eso es lo único, digamos, las acotaciones que hago. Yo creo que hubo un reparto de la riqueza, no lo puede negar nadie, ¿no? O sea, y una mejora en la calidad de vida es evidente, ¿no? A mí me sigue gustando más el planteamiento este de evolución de la socialdemocracia, de adaptarse a las realidades de cada momento. Estoy de acuerdo con María Eugenia que efectivamente a partir de los años 70, pues acaban los 30 años, empieza una época del neoliberalismo. En términos de política económica lo que se produce es un cambio de paradigma, ¿no? El neoliberalismo explicaba mejor la estanflación de los 70. Lo que pasa es que se ha ido a los extremos, quiero decir, llevamos 30 años en los que efectivamente también, como planteaba antes Soledad, pues la demonización de lo público, lo privado es lo único que puede funcionar. De todas formas, yo aquí soy un poco optimista, ¿no? Igual y sí soy mucho más optimista que tú, María Eugenia, sí, con el keynesianismo. Quiero decir, lo que nos ha enseñado la gran recesión es que efectivamente era una falacia que los mercados se autorregulaban y podían autovigilarse, esto ya lo tiene clarísimo todo el mundo, y que las crisis financieras podían ser mucho más graves y mucho más duraderas de lo que se pensaba. Y de hecho, las políticas que se están aplicando hoy en día son políticas macroeconómicas expansivas, es decir, hay una política monetaria expansiva en todos los países avanzados, incluida la Unión Europea, incluida sobre todo a partir de 2012, hay unas diferencias temporales ahí, y se están regulando los mercados financieros. La cuestión es, de hacia adelante, para salir de la crisis, es decir, lo público es necesario para resolver la crisis. Y yo creo que aquí están hoy todos, y esto es una tesis keynesiana. La cuestión es, ¿cómo salgo de esta crisis? Y aquí yo creo que hay otra falacia del neoliberalismo, que es que la teoría está del goteo, ¿no? Lo importante, el mitificar el crecimiento. Aquí lo importante es crecer, porque luego cuando crezcamos conseguiremos distribuir. Yo creo que esto no es cierto y que desde la socialdemocracia es muy importante que el crecimiento sea sano, que haya un crecimiento que reduzca la desigualdad y que haya un crecimiento que mejore la inclusión. Pero vamos, me parece que ahora estamos en esta situación, en cierto nuevo paradigma, nuevo keynesiano, en el que yo tengo más optimismo. Claro. Yo no sé, tampoco... sí, Soledad. Yo creo que es evidente que la socialdemocracia es reformista, no cabe ninguna duda, no pretende en absoluto otro tipo de... Siempre se planteó como un movimiento político reformista. Ahora no todo reformismo va asociado al liberalismo, ¿no? Hay reformismos que no son liberales, son reformismos socialdemócratas, no liberales, ¿no? Y luego, yo creo que una cosa que a mí me parece fundamental, que ha sido el fracaso de la socialdemocracia en los últimos años, como decía María Eugenia, es que no ha sabido en absoluto defender el concepto de lo público, que era un concepto que nació casi con la socialdemocracia, o que nació con el socialismo y con la socialdemocracia. La idea de que las cosas públicas son necesarias para el funcionamiento de la sociedad. Margaret Thatcher, si os acordáis, dijo que no existía la sociedad. Ella lo que quería decir es que no existía lo público, ¿no? Pero para decir eso dijo no existe la sociedad, solamente existen los individuos, ¿no? Y ese es el mensaje que ha ido prosperando a lo largo de todos estos años, con una socialdemocracia completamente distraída en la idea de que el crecimiento permitiría un reparto más equilibrado. Ese reparto primero no se ha producido, finalmente no se ha producido, sino que al revés se ha producido una desigualdad. En cuanto ha habido una crisis, el resultado de esa crisis ha sido una desigualdad feroz, muy superior a la que existía, y encima hay una idea de que esa idea que dicen que es que no existe otra solución, ¿no? Que no existe otro mecanismo salvo un cambio absolutamente radical de todo, que es lo que eso obviamente también interesa mucho al liberalismo plantearlo así, porque si no existe ninguna vía reformista, suele plantearse a los electores solamente dos posibilidades, o yo o el caos. Y esa maravillosa disyuntiva que siempre beneficia estupendamente a los liberales y a los conservadores es una disyuntiva absolutamente falsa, ¿no? Absolutamente falsa. Hay otras disyuntivas, como dice, otras alternativas, como dice, que exigen, eso sí, la recuperación de lo público y la recuperación de la ley, en el sentido que decía Óscar Lafontaine, de evitar que los mercados se impongan sobre la democracia, totalmente. Es cierto que los mercados tienen una capacidad
impresionante, ¿no? Está súper demostrado, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea necesariamente así, que no exista ninguna posibilidad de luchar contra eso. Yo creo que sí que existe, ¿no? Tampoco se trata, por recoger un poco vuestro testigo, yo creo que tampoco se trata de demonizar el crecimiento, pero efectivamente es lo que dicen ellos, es que cuando a uno prácticamente se le ha inoculado la idea de una única determinada forma de crecimiento, eso es lo que puede ser un poco peligroso, ¿no? Yo creo que hasta ahora, con la crisis financiera, efectivamente la política expansiva, no hay que ver a Mario Draghi como cada cierto tiempo le da a la manivela y va inyectando capital a los mercados, esa cosa también que queda como muy etérea, que son los mercados, que parece que son señores que mueven arriba, nos mueven como títeres, pero no hay más que ver el caso español. Desde que aquel verano de 2007 se hizo la primera inyección de capital por parte del BCE y se empezó a hablar de crisis y luego vino todo el descalabro en bolsas y tal, al final se notó que el crecimiento se había basado mucho en burbujas y en ese chute o ese empuje del consumo. Estamos pasando por una recesión profunda y muy prolongada, mucho más desde luego que la del 92. Ojalá casi hubiéramos tenido con unas tasas de paro prácticamente insoportables. Estamos creciendo y el ritmo de empleo crece, pero habría que plantearse qué tipo de empleo se está creando y cómo estamos volviendo a crecer. Estamos volviendo a crecer con recuperación del sector inmobiliario, otra vez empuje del consumo. Entonces, esto plantea, efectivamente, habría que ver qué políticas se han desarrollado hasta ahora y quiénes son los que los han puesto en marcha, ¿no? ¿Qué partidos? Entonces yo creo que socialdemócratas, no socialdemócratas, yo ya no sé realmente en los últimos años en este país quién ha hecho socialdemocracia o no, porque me parece todo demasiado parecido. Es mi humilde opinión. Claro, ¿no? Resulta curioso además que nos decís a partir del 45, esta época también lo veíamos en el vídeo, 45-70, la época dorada del capitalismo, la época dorada de la socialdemocracia, que está asociada a una reconstrucción europea, que está asociada a un plan de inversión como el plan Marshall, etcétera. Y resulta que ahora se pone encima de la mesa también la socialdemocracia en un contexto donde Europa está devastada económicamente por otro tipo de guerra, que es la austeridad, pero parece que está asociada, ¿no? Digamos que puede ofrecer, o que por lo menos parece que ofrece una salida bueno, pues a la austeridad, ¿no? Una salida reformista, no rupturista, como decíamos, pero no, veo que me está... María Eugenia. Yo creo, con Soledad, que por supuesto hay posibilidades y espero además que haya posibilidades de responder a esto, pero no tengo puesta, digamos, todas mis esperanzas en una forma de keynesianismo para nada. Yo creo que el modelo capitalista crecentista va a chocar contra sus propios límites y tiene dos límites muy claros. Uno es el límite social, es decir, como decía Soledad, se ha demostrado que el crecimiento no lleva, digamos, mecánicamente, digamos, a la distribución de la riqueza, que además está asociado a tres principios o tres formas de explotación que a mí me parecen especialmente despreciables. Yo creo que el capitalismo es patriarcal, es colonialista y es clasista. Entonces tiene un límite social muy claro, pero además tiene un límite ecológico. Aquí no se habla de los límites estructurales al crecimiento. Parece como que los recursos fueran infinitos y no se puede crecer indefinidamente en un mundo finito. Y esto cambia mucho el escenario desde los años 70 a esta parte con lo que ya sabemos, ¿no? Hemos tenido una cumbre del cambio climático, bueno, pues yo creo que poco esperanzadora. La actitud de los países a este respecto, especialmente los países más desarrollados, no es muy esperanzadora. Entonces a mí no me parece que la línea del keynesianismo nos pueda, digamos, suscitar, pues no sé, un horizonte de liberación. Francamente no me lo parece. Es verdad que puede ser una forma de corregir al austericidio, que unos pueden pensar es esto mejor que nada, pero yo no lo veo muy claro. Y después veo a los partidos socialdemócratas, bueno, en estado de shock, por no decir que el reformismo, electoralismo, centrismo, es decir, en unas actitudes, digamos, desde el punto de vista del ejercicio de la política, bastante deplorables, que además está siendo castigada por los electores en toda Europa, ¿no? Bueno, eso es un tema reseñable, ¿no? El hecho de que efectivamente en Europa, digamos, la cuna en cierto sentido del nacimiento de la socialdemocracia, prácticamente todos los partidos socialdemócratas han sido eliminados del gobierno allí donde estaban en la gestión de la crisis, ¿no? Entre otras cosas, probablemente por lo que decías, que se han ido vaciando ideológicamente y aplicando recetas neoliberales, Pablo.
Sí, no quiero buscar la confrontación con María Eugenia. No, confrontación no, pero el debate es sano. El debate pasa no nada, hay ningún problema, vamos. No, pero claro, también en la socialdemocracia está el debate entre los moderados y los guardianes de las esencias, ¿no? Que es una constante de la segunda y la tercera, internacional. Veo que ponen a los guardianes de las esencias como frente a los moderados, con lo que ya estás ahí, digamos, hay un elemento ahí ya de valoración. Entonces, yo vuelvo un poco al origen. O sea, yo creo que la definición, por definición, es adaptarse a las nuevas realidades y eso es la definición misma de progresismo. El progresismo significa irse adaptando a las nuevas realidades. Sí, se puede dibujar un panorama muy catastrofista de la situación a la que vamos, en protección del medio ambiente, en un crecimiento que puede no ser sostenible socialmente. Pero yo creo que precisamente esa es la tarea en la que está hoy la socialdemocracia. Es decir, la tarea en la que está la socialdemocracia es redefinir cuáles son sus valores, sus objetivos y sus prioridades en una realidad que es la actual de un mundo globalizado y una economía del conocimiento. Entonces, tú haces una serie de planteamientos que tienen que ver con el medio ambiente, el género, ese tipo de cosas. Es que ese tipo de políticas son también socialdemócratas. Y ahí sí que hay me parece una distinción clarísima con respecto al liberalismo. El socialdemócrata tiene muchísimo menos pudor en hacer una serie de regulaciones de política económica que tienen que ver con incentivar determinados comportamientos que considero que son necesarios desde el punto de vista social, pues, políticas medioambientales, políticas de género, etc. El socialdemócrata tiene mucho menos pudor en tener instituciones mucho más potentes, con una clara rendición de cuentas hacia el Parlamento. Y sí, es verdad, falta reforzar la democracia, sobre todo en el ámbito europeo. Y el socialdemócrata también se distingue del liberal, y en eso sí que coincido, en que tiene que tener una política fiscal mucho más potentes. Quiero decir, en el caso de España, pues tenemos unas recaudaciones y un nivel de gasto público que está pues 6 y 7 puntos por debajo de la media de zona del euro. La verdadera socialdemocracia significa mayor presión fiscal. Otra cosa es cómo se consigue, porque yo no consideraría las políticas cada una si esta política es más o menos liberal o si este impuesto es más o menos progresivo. Es el conjunto de la progresividad del sistema, incluidos los ingresos y los gastos, y el conjunto de las políticas la que definen la socialdemocracia. De nuevo, teniendo en cuenta que tengo una realidad de una economía globalizada. Puedo romperla y decir, no, yo no quiero la globalización. Mi posición es que sí, ¿no? Pero ese es el tema. Que para llegar a esa a regular otra vez los mercados y a evitar lo que lleva sucediendo y sin ningún tipo de freno, hay que empoderar, una palabra que se utiliza también en género, empoderar a los afectados por esas nuevas realidades. Porque lo que sucede es que esa nueva realidad, de la que estamos hablando y de la que habla Pablo, a la que tenemos que adaptarnos, está llevándose por delante a una parte importante de la sociedad. Entonces, esa parte que está quedando arrasada por esas nuevas realidades debe tener poder para pelear, para defenderse, para exigir una voz, una presencia y además un respeto. Entonces, para eso necesitas tener fuerza, tener poder. Y para tener poder hay que buscar la manera de cómo se hace eso. Yo no tengo ni idea de cómo se soluciona ese problema, ni en absoluto, pero sí lo veo como una necesidad urgente. Yo veo que hay grandes partes de la sociedad que no tienen poder para defenderse a través de ningún tipo de mecanismo, ¿no? Y yo creo que eso me parece terrorífico. Bueno, pues precisamente de lo que nos estabais hablando, de la crisis de los partidos socialdemócratas en Europa, le hemos preguntado a Óscar Lafontaine y vamos a ver qué nos decía y vamos a aplicarlo también posteriormente, a ver cuál es esa receta o cuál es esa situación aquí en España. Vamos a por ello. Die sozialdemokratischen Parteien sind in der Krise, weil sie ihr ursprüngliches Projekt verraten haben, in ganz Europa. Das ursprüngliche Projekt war, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Rentnerinnen und Rentner, für die sozial Bedürftigen einzutreten. Und am Beispiel Deutschlands oder Englands oder Frankreichs kann man zeigen, insbesondere in Deutschland und Frankreich, unter den Regierungen Schröder und Blair, waren die Sozialdemokraten ganz vorne, als es darum ging, Arbeitnehmerrechte abzubauen oder Arbeitnehmerrechte einzuschränken und auch mit einer zumindest dem Worte nach jahrzehntelang reklamierten Tradition der Arbeiterbewegung zu brechen, sich nicht an Kriegen zu beteiligen, weil Krieg ja immer heißt, dass Arbeiter auf Arbeiter schießen müssen, obwohl sie es gar nicht wollen. Weil die sozialdemokratischen Parteien also ihre
zentralsten Ziele verraten haben. In ganz Europa sind sie in der Krise. Das kann man praktisch in ganz Europa beobachten. Nos hablaba Óscar Lafontaine de una traición de los partidos socialdemócratas a sus principios, pero una traición, ¿en qué sentido? ¿Es una traición exógena? ¿De dónde viene esa traición? ¿Por qué ese vaciamiento ideológico de los partidos socialdemócratas en los últimos años y este sesgo hacia las políticas neoliberales? ¿De dónde nace eso o cuál es el proceso, en el término que nos decía Pablo, de la evolución de la socialdemocracia? ¿Cómo podemos explicarlo? Porque, entre otras cosas, si está de nuevo de moda la socialdemocracia es porque los antiguos partidos que representaban esa opción política están francamente en crisis en toda Europa, como decíamos antes. Entonces hay una necesidad de renovación de ese concepto y de esos partidos. ¿Qué es lo que ha hecho o qué es lo que explica esa traición? Bueno, yo no sé lo que explica la traición. Yo creo que la socialdemocracia, la realmente existente, la de los partidos políticos socialdemócratas, ha acabado apoyando de alguna manera, esto es evidente, las políticas neoliberales y el continuismo. En España en concreto incluso el nuevo riquismo, el turbocapitalismo y la cultura del pelotazo sin ningún problema, y le ha faltado de hecho empoderar a la ciudadanía, como decía Soledad, empoderar a las clases populares, y más bien ha estimulado más bien la desmovilización social, la visión del ciudadano como cliente, como consumidor, con estas políticas sociales que le permiten el acceso privado al consumo, pero se ha comprometido, yo creo que excesivamente, con el capitalismo, como decía antes, con el crecimiento, con el capital, y excesivamente poco con la democracia, ¿no? Y se ha obsesionado, yo creo, mucho con la estabilidad y ha desarrollado una mentalidad claramente promercado, ¿no? El caso, por ejemplo, de las puertas giratorias que han empleado la mayor parte de los líderes socialdemócratas y una buena parte de los líderes socialdemócratas en España, yo creo que es una muestra claramente de esa especie de maridaje que ha existido, ¿no?, entre la política y la economía en el peor sentido del término, ¿no? Yo creo que esto es bastante claro. Bueno, y hay una cuestión de la que nos hablabas, que es precisamente esa transmutación del trabajador hacia el consumidor, ¿no? Y ese recurso humano, como dice no es un recurso, la persona es un recurso. Claro. Suena también muy duro, ¿no? Y eso también tiene que ver con la caída de las organizaciones sindicales, que entre otras cosas eran los think tanks de los partidos socialdemócratas, ¿no?, en buena medida. Entonces eso también ha ocurrido, es decir, a medida que se van desapareciendo esas organizaciones que proveían de ideología a los partidos socialdemócratas, es normal que estos se vayan vaciando de contenido ideológico. Bueno, primero ese trabajador consumidor, lo que pasa es que ni tan siquiera se ha sido un trabajador consumidor, porque lo que le ha pasado es que para poder consumir se ha endeudado. Ha tenido que coger la hipoteca, ha tenido que tal, o sea, no ha recibido desde hace muchísimos años, los trabajadores no reciben más sueldo, sino más crédito, que luego tienes que pagar, con lo cual es una condición. Pero bueno, a mí hay una frase de José María Reidao que me gusta mucho, que dice que la izquierda y la socialdemocracia hay un problema, que normalmente primero se definen de izquierda y socialdemócratas y luego van a buscar ¿y qué ideas defendemos?, ¿no? Y bueno, pues eso obviamente no importa tanto, yo creo, que preguntarse qué le está pasando a la socialdemocracia, sino qué nos está pasando en nuestras sociedades. Y una vez que sepamos qué es lo que nos está pasando en nuestras sociedades, pues es muy probable que haya partidos socialdemócratas o que recuperen su tradición histórica o lo que sea, pero que seamos capaces de encontrar una fórmula de luchar contra lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy grave. Tú decías de los partidos socialdemócratas que hacen cosas extrañas, extrañísimas. El Partido Socialdemócrata danés ha dicho que estará a favor de que se le quite a los refugiados todos los bienes, salvo el anillo y 1.200 euros. Es decir, bueno, tú, una señora refugiada, le quitas el anillo le dejas el anillo y le quitas los pendientes. Le pone y dice, ¿pero qué es eso? ¿Pero de qué estamos hablando? Se ha vuelto todo el mundo loco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estemos discutiendo de esas cosas ahora? ¿Y cómo es posible que partidos de izquierda, socialdemócratas, socialistas, comunistas, porque muchos participan de ese juego, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que debe claramente encontrar una reacción frente a eso, ¿no? Porque es insólito. Pablo. Yo creo que en relación a la traición de la socialdemocracia, yo creo que ahí se está refiriendo a la tercera vía, a la nueva socialdemocracia. Pues yo, sí es verdad que me parece que la tercera vía
También es verdad que por la circunstancia en la que se vivía, es decir, que la tercera... Vía, recordemos, de Tony Blair. Tony Blair, la nueva socialdemocracia, Schroeder. Entonces, claro, es un momento de gran crecimiento, digamos, de la socialdemocracia había alcanzado el éxito del estado de bienestar, que estaba bien asentado, y teníamos años de muchísimo crecimiento y se va adaptando. A mí me parece que el error que comete es que se centra demasiado en el concepto de equidad entendido como igualdad de oportunidades. Ellos dicen, si las oportunidades son las mismas, entonces la distribución final del producto social es justa porque nace, o el resultado es como consecuencia del esfuerzo individual y de los méritos de los individuos. Yo creo que el mérito es importante, pero desde luego los resultados finales no tienen nada que ver, hay cantidad de imponderables, suerte, cantidad de factores que pueden determinar cuál va a ser el producto social que tú vas a obtener. Yo pienso en mis amigos que hicieron la carrera conmigo en los años 90, yo hice económicas, ellos hicieron ingenierías y arquitectura y la crisis les ha tocado mucho más fuerte a ellos que a mí, y ellos tenían más mérito cuando hicieron la carrera, ¿no? Entonces, lo que me parece es que la socialdemocracia tiene que recuperar dos conceptos fundamentales o dos valores. Uno, la equidad entendida como igualdad de distribución del producto final, no solo como igualdad de oportunidades, es decir, además hay que redistribuir, hay que reducir la desigualdad. Y dos, la solidaridad, ¿no? La solidaridad entendida como inclusión, de garantizar a los ciudadanos unos mínimos estándares necesarios, unos mínimos además para protegerte en una situación de riesgo social. Y a mí sí que me gustaría señalar también aquí que en el caso de España los niveles de inclusión que había antes de la crisis ya eran bajos, ¿no? Entonces, bueno, aunque se intentaron reforzar, incluso se intentaron reforzar, ¿no? Entonces, es un poco... Luego hay una serie de cuestiones de Europa que quizás podemos ver. Yo soy bastante más optimista sobre enseguida vamos a pasar porque efectivamente vamos a hablar de la oportunidad o no que ofrece Europa. Ángeles, con respecto a lo que estábamos comentando. Sí, a mí, repasando un poco los vídeos que hemos visto, es verdad que lo decía ahora, la palabra traición me resulta un poco dura, pero es verdad que, como mencionábamos al principio, o sea, los recortes que se han tenido que producir, no sé si, como dices tú, Pablo, al final uno llega al poder y llega con unas ideas que plantea ejecutar y luego no sé si son los mercados o la propia evolución de la economía, el adaptarse a la realidad probablemente tenga que ver con esos 15.000 millones de euros que supuso el primer recorte Zapatero aquel mayo de 2010 en que a todos nos temblaron las rodillas, ese 8,2% de recorte en el gasto sanitario. O sea, yo supongo que eso no fue fácil, pero es verdad que eso es duro perdonarlo. En el primer vídeo de Lafontaine yo he apuntado aquí cuando decía que la socialdemocracia nació para defender los intereses de la gente modesta, garantizar la creación del estado de bienestar e impulsó condiciones de vida más justas. Yo ahora lo pienso y creo que si saliéramos a la calle y le preguntáramos a una persona joven quién cree qué partido defiende los intereses de la gente modesta, me pregunto cuántos contestarían que al Partido Socialista, sin tener yo nada en contra ni a favor del Partido Socialista, ¿no? Con lo cual probablemente sea una mera encuesta a pie de calle, pero cuando ha dicho lo de defender, lo que decía Soledad, ¿no? Lo de darle voz a aquel que está endeudado y que está si tiene empleo, probablemente hay grandes probabilidades de que tenga un empleo precario si lo ha conseguido en los últimos meses, ¿no? O en el último año, por ejemplo. No, yo solamente, bueno, una cosa en relación a lo que decía Soledad, que es verdad, las cosas extrañas que hacen, porque también el Partido Socialista francés, ¿no? Pues la deriva que ha tenido con Manuel Valls y tal, pues ha sido como alucinante, ¿no? Con estas leyes liberalizadoras de la economía, la ley de servicios secretos, el Partido Socialista alemán, pues también hemos visto, ¿no? Pues en qué ha derivado, es decir, que verdaderamente la crisis los ha dejado, digamos, sin palabras, ¿no? Es decir que, entonces, bueno, no sé. Y después, en relación a lo de el adaptarse a la realidad, yo creo que hay que distinguir ser pragmático, que yo creo que en política hay que serlo, porque no hay que ser solo pragmático, porque yo creo que hay que, digamos, saber combinar, ¿no? El dogmatismo y el pragmatismo, pero ser pragmáticos no es ser cínico. Yo creo que el problema de los partidos socialistas, de los partidos socialdemócratas al uso, es que han llegado al cinismo total. Es decir, bueno, ya no podemos hacer más, esto es lo máximo a lo que se puede aspirar, y ya tenemos la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, ¿no? Con esos límites que nos han establecido clarísimamente y, digamos, a los propios derechos sociales. Es decir, que, bueno, pues no podemos más que someternos a la troika en su momento llamada troika, o no podemos más que someternos a las políticas liberales
centralizadoras de la Unión Europea, o no se puede pensar en otra Unión Europea, solo en la Unión Europea existente. Es decir, esto ha sido el discurso de muchos partidos socialdemócratas. Entonces, eso es puro cinismo. Nosotros sabemos que hoy es posible otra Unión Europea. Es más, además es que si el Partido Socialista no piensa en otra Unión Europea, precisamente es cuando se va a hundir. Porque lo que le hace falta precisamente a la socialdemocracia es esa visión paneuropea, una visión precisamente supranacional, ¿no? Porque está claro que la socialdemocracia no se podría articular jamás en un Estado únicamente. O sea que, pero claro, decirnos que la Unión Europea esta que tenemos, pues es la única a la que podemos aspirar, ¿no? Que del euro no se puede salir, que hay que aceptar el pacto fiscal, que hay que... Bueno, pues esto a mí me parece más que pragmatismo o adaptarse a la realidad, me parece más bien cinismo, ¿no? O sea, no, es que con respecto a lo que nos estabas comentando, María Eugenia, le hemos preguntado también a Óscar Lafontaine y es precisamente, me gustaría abrir en este momento pues el debate en torno al papel que ha jugado, que puede jugar la socialdemocracia, el que ha jugado ya lo hemos hablado, la construcción de ese estado de bienestar, etcétera, etcétera, pero qué papel puede jugar en esta salida de la crisis que ha apuntado algunos elementos María Eugenia. Vamos a preguntárselo, se lo hemos preguntado ya, vamos a verlo a Óscar Lafontaine y continuamos con el debate. Durchgesetzt wird. Also, die Wiederbelebung des sozialdemokratischen Projekts würde voraussetzen, dass es irgendwo in Europa gelingt, einer sozialdemokratischen oder linken Partei eine Politik durchzusetzen, die die jetzige Politik in Europa zumindest teilweise korrigiert, denn die jetzige Politik in Europa ist wirklich völlig orientiert auf die Durchsetzung von Wirtschafts- und Kapitalinteressen mit dem bekannten Ergebnis überall in Europa. Es ist ja nicht nur so, dass in Spanien oder Portugal oder Griechenland die Menschen leiden, auch in Deutschland, dem Land, dem es scheinbar am besten geht, leiden die Menschen, weil sie diese deutschen Exporterfolge bezahlen mit Lohndumping, also mit niedrigen Löhnen. Wir haben 25% in Deutschland, die im Niedriglohnsektor arbeiten und diese Menschen werden alle im Alter keine ausreichende Rente haben. Wenn die linken Parteien in Europa es nicht schaffen, den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, dass durch ihre Politik ihre Lebensbedingungen wieder verbessert werden können, dann wird in ganz Europa die Rechte weiter erstarken, weil die Rechte zumindest in ihrem Programm immer wieder die sozial Schwächeren anspricht und verspricht, ihre Situation zu verbessern. Sie schiebt es aber auf Europa insgesamt und sie schiebt es auf die Ausländerinnen und Ausländer, auf die Flüchtlinge. Und hier ist die Sozialdemokratie, sind die linken Parteien besonders gefordert. Sie müssen eben auf der einen Seite das soziale Leben in Europa deutlich verbessern für die Mehrheit und erst dann ist die Aufnahmebereitschaft vorhanden, die gegeben sein muss, um auch denen zu helfen, die aus noch größerer Not derzeit zu uns kommen und zu uns fliehen. Bueno, pues es curioso que todo aquello que decía Óscar Lafontaine que debía hacer la socialdemocracia para ofrecer una salida o alternativa a Europa es precisamente lo contrario que están haciendo los partidos socialistas en el gobierno en Europa. En cualquier caso, ha salido ya la troika y ha salido, nos comentaba anteriormente Ángeles, esos 15.000 millones de recortes que Zapatero, el último gobierno socialista que estuvo en España, aplicó. ¿Qué margen de maniobra tiene un gobierno de izquierda, socialdemócrata, que llegue al gobierno en Europa? Esta Europa que, en teoría, permitió construir el estado del bienestar, pero que ahora parece que solo permite su asfixia. ¿Qué posibilidades, qué margen de maniobra? Porque, bueno, aquí para España ya nos han dicho, o la Comisión Europea, que hay que recortar alrededor de 10.000 millones de euros más. Esos son más recortes para el siguiente o para el año que viene. ¿Qué puede hacer un gobierno progresista en estas condiciones? Si puede hacer algo, puede cambiar, no puede cambiar. Si quieres, Pablo. Primero, una cuestión muy rápida del pragmatismo o no pragmatismo. El punto de partida son unos valores normativos sociales mínimos necesarios. Este es el punto de partida de la socialdemocracia. Y en eso sí que quiero dejarlo claro porque no va a parecer que yo soy un pragmático cínico, ¿no? Entonces, pero volviendo entonces a Europa, vamos a ver.
aquí la Unión Europea y la globalización significa una pérdida de democracia, porque usted está cediendo una serie de políticas, la política monetaria y la política comercial, a las autoridades europeas. Y hay dos soluciones, que es lo que plantea, una es la que plantea Lafontaine, ¿no? Y es, dice, bueno, no, pues yo me voy, retrocedo y recupero la política monetaria y tengo o lo está intentando a lo mejor el Reino Unido con el debate sobre el Brexit o en Grecia, ¿no? La segunda opción es, no, yo construyo una Europa que es mejor. Y aquí es donde están la mayor parte de las posiciones socialdemócratas y, para ser justos, liberales también. Es verdad que las diferencias aquí son más que ideológicas de país, entre acreedores y deudores, aunque el liberal siempre va a estar más próximo de la responsabilidad individual del país, ¿no? Y es lo que se está haciendo, o sea, se está construyendo, es decir, hace 5 años era impensable tener una especie de Fondo Monetario Europeo que ha hecho unos rescates masivos a los países de la Unión Europea, con un diseño que puede ser mejor o peor y que puede ser discutible. Era impensable que el Banco Central Europeo estuviera comprando deuda pública, que es un auténtico, está absolutamente demonizado en un país como Alemania. Lo que pasa es que el vaso está quizás un tercio lleno, no diría ni medio lleno. Hay que construir mucho más. Y ahí sí que estoy de acuerdo con los planteamientos del empoderamiento y la democracia. O sea, falta una Europa más democrática, falta que estas instituciones tengan una rendición de cuentas a las instituciones democráticas en Europa, y falta una Europa más social, más solidaria. No puede ser que el presupuesto de la Unión Europea sea un 1%, no puede ser que la política de gasto se concentre en cuestiones como la PAC o ahora las infraestructuras. Yo creo que hace falta, por ejemplo, y eso se dice mucho y se discute ahora en Bruselas, pues una política fiscal europea, un seguro de desempleo más próximo, por ejemplo, a los ciudadanos, que además se sentirían más atraídos por lo que la Unión Europea le puede ofrecer. Ahora, los equilibrios políticos en Europa son muy complicados, y yo aquí, un último apunte que a mí sí me parece siempre importante, que es el tema de los liderazgos, ¿no? Claro, ahora tenemos unos liderazgos en Europa que tenemos a Merkel, Hollande y Juncker, ¿no? Y es una Europa que va muy lento, necesariamente lento. Otro gallo nos hubiera cantado, ¿no?, si hubiéramos tenido la Europa que teníamos hace 25 años con Delors, con Mitterrand y con Kohl, ¿no? Entonces, además de las ideologías, y la socialdemocracia lo tiene clara, yo creo que los liderazgos en Europa son también especialmente importantes. Sí, bueno, yo creo que Lafontaine, en el fondo, lo que venía a decir es que es necesario cambiar Europa, ¿no? Que no es posible encontrar salidas a nivel nacional, y que las salidas a nivel nacional que se planteen van a ser todas peores, porque el renacimiento de las fronteras internas europeas lo que favorece finalmente es el fascismo, es el enfrentamiento entre países, entre intereses, y al final el resultado de esa nueva partición europea en países con fronteras y con sus intereses exclusivamente nacionales, da origen a un populismo que lo demuestra la historia europea, una y otra vez. O sea, a lo largo de nuestra historia es como si fuera una especie de paradigma que se repite y se repite y se repite, ¿no? Siempre que volvemos a las fronteras europeas internas, terminamos muy mal. Terminamos muy mal, y termina muy mal la gente más débil. Esa es la que termina siempre peor. Entonces, yo claro que soy partidaria, y sí creo que es posible, sí creo que con esta Europa no es posible encontrar esa solución, pero sí creo que Europa debería tener los mecanismos necesarios para cambiar las políticas que desarrolla actualmente. No creo que las políticas que desarrolla actualmente sean las únicas posibles, ni muchísimo menos. De hecho, si existiera un gobierno de izquierdas en España, un gobierno socialdemócrata alemán entero, sin la señora Merkel, si existiera, seguramente no iban a producir un cambio radical de la situación europea, pero desde luego cambiaría bastante la situación actual si tuviéramos, incluso si fuera posible crear un frente sur, si fuera posible crear un frente con Portugal, Francia, España, Grecia e Italia, ya sería suficiente para plantear en el Consejo Europeo una posición distinta. Ya no es, porque nos presentamos siempre o calculamos siempre que la Unión Europea somos invitados. No somos invitados, somos socios. Somos socios, no hay ningún motivo por el que tengamos que tener complejo a la hora de decir no. Lo que pasa es que no tenemos votos bastantes, necesitamos más votos para poder decir no. Bueno, pues eso es lo que hace falta, con más gobiernos de izquierda dentro de la Unión Europea capaces de decir no, por un lado. Y eso, una última cosa. Claro, hay un problema que afecta tanto a la socialdemocracia como a la derecha, como a todos, que es el vaciamiento de la democracia. Cómo la democracia ha ido perdiendo, pero eso no es un problema de la socialdemocracia, es de la democracia, punto. Cómo la democracia va perdiendo sus atributos
frente a los mercados, frente a la imposición del dinero. Y la democracia va perdiendo cada vez más lo que era su contenido y se va quedando en una especie de carcasa vacía hasta el extremo de que uno llega un momento dado en que no es que no sepa qué es la socialdemocracia, es que no sabe qué es la democracia. Gracias, la imposición del dinero es tal que antes cuando hablabais, o sea, el propio nacimiento de la moneda, o sea, de la moneda europea ya tuvo, o sea, ya no fue una Europa a dos velocidades, fue, o sea, quiero decir, fue una construcción ya que partió de aquella manera y se vio claramente, solamente hacía falta hacer la equivalencia a que equivalía un euro para ver cómo se hizo un poco y lo que hablabas tú antes, o sea, el tema de la unión fiscal, la armonización fiscal tal es una cosa que desde antes de que se pensara, desde que Duisenberg era presidente del BCE, se hablaba de eso como el que habla de abrir un melón, pero que se dice el tema y se sale corriendo. O sea, nadie quiere hablar de armonización fiscal. Ve uno la tabla fiscal de los países de la Unión Europea y claro, o sea, los desequilibrios son tales. Entonces, lo que dice Soledad, o sea, al final los mercados, el dinero, que suena también muy frío, muy pragmático, muy cínico, probablemente todo eso a la vez, es verdad que al final acaba teniendo el timón de la propia construcción de la Unión Europea y eso, claro, es que eso elimina buena parte de los derechos y de las libertades que se han podido construir en otras épocas, ¿no? Lo convierte en algo absolutamente endeble. O sea, la troika está ya, si no ha llegado esta mañana, vuelve otra vez a Grecia a revisar. O sea, es que eso, la propia troika que se llame los hombres de negro ya es una cosa reveladora, ¿no? O sea, tampoco pretendemos que lleguen con un violín a tocar canciones melódicas, pero el propio concepto de los hombres de negro ya denota. Acordaos cuando estuvieron también por España, a las portadas de periódico, era si ven a estos 10 señores, salúdenlos. Yo me acuerdo de una portada de un gratuito, venían las caras, salúdenlos, pónganle esta cara. Claro, que era o sea, a mí me llamó la atención, pero es verdad que me resultó curioso, ¿no? De hasta qué punto te puede hacer sentir escalofríos, ¿no? La troika es completamente antidemocrática, porque además están integrados organismos que no son democráticos, ni tienen control democrático, ni rinden cuentas. Simplemente. Yo creo que en la necesidad de cambio de Europa, seguro que estamos todos de acuerdo con Lafontaine también. Lo que yo no tengo tan claro es que los partidos socialdemócratas puedan liderar ese cambio, sin ser otra cosa o sin transformarse en otra cosa. Digamos, al menos lo que han sido hasta ahora no lo pueden seguir siendo si quieren liderar ese cambio, no pueden liderar ese cambio. Yo veía, por ejemplo, las reformas constitucionales que planteaban PSOE y Ciudadanos, que son reformas, digamos, que han estado ahí negro sobre blanco, que proponían respecto de la Unión Europea. Bueno, pues el PSOE, que se incorporara en la Constitución, que éramos supereuropeos y que viva la Unión Europea y tal. Ciudadanos tenía una propuesta, la propuesta 30, que decía ceder soberanía y derechos a la Unión Europea solo con el límite del título preliminar de la Constitución, que aquello que dice justicia, amor y paz, básicamente, es decir, que los límites, pues más bien poco límites, ¿no? Pero ninguno proponía una reforma de la Unión Europea, ni propuestas respecto de la Unión Europea, no te digo ya revolucionarias o alternativas, es que ni siquiera reformistas en un sentido mínimo. Es la sumisión total a la inflexibilidad de la Unión Europea, sin mayores aditamentos. Entonces, digo, bueno, pues no sé qué propone usted frente a la Unión Europea existente, porque ahí tenemos a Lafontaine diciendo cosas. No es frente, es dentro. O dentro, bueno, claro, porque frente no a la... Para cambiar esto... Si lo decimos que es frente, ya vamos mal. Claro, es que bueno, estamos dentro. Para cambiar esto, tú proponías, bueno, pues esta alianza entre países, entre comillas, periféricos del sur, qué sé yo, ¿no? Pero yo veo la desdemocratización que ha supuesto la Unión Europea, la jerarquización entre Estados, veo la mercantilización absolutamente del espacio político y pienso, por ejemplo, en el TTIP. Y pienso en cómo ha reaccionado el Partido Socialista Europeo, cómo han reaccionado los partidos socialistas frente al TTIP. Y tú dices, bueno, pues es que francamente no veo que estén en disposición de modificar nada. No me parece que tengan propuestas realmente revolucionarias y transformadoras. En este sentido, claro que hacen ajustes, son paliativos, a mí no me parecen suficientes. Y desde luego en la línea de Lafontaine, no, Lafontaine es radicalísimo. Lo que dice es, bueno, euro, pacto fiscal, cosas muy duras que yo creo que hoy los partidos socialistas lo plantean, vamos.
Pues muchísimas gracias. Hemos llegado poquito a poco al final del programa. Es un debate que, bueno, pues que es intenso porque está encima de la mesa y porque de él dependen, entre otras cosas, los caminos políticos y económicos que tomen los diferentes países que conforman la Unión Europea, también España. Nosotros, precisamente, y como ya sabéis, siempre queremos terminar en primer lugar agradeciendo a los invitados que hayáis venido. Muchísimas gracias, un placer teneros, un placer escucharos y esperamos pues nada, volver a teneros cuanto antes por aquí. Estupendo. Y en segundo lugar, siempre recomendamos tanto un evento como un libro. Hemos estado hablando de Europa, hemos estado hablando del papel de la socialdemocracia en Europa. Bien, pues el jueves 21 de enero a las 18 horas os recomendamos un acto que se producirá en el espacio abierto de la FUEM, que es la Fundación Hogar del Empleado, en Duque de Sexto número 40, Metro Goya, en Madrid. Lo organiza el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y la FUEM Ecosocial, y participa Fernando Luengo, profesor de Economía de la Universidad Complutense, miembro de Econonuestra y de este programa. En él tendremos, en ese debate tendremos oportunidad de hablar de algunos de los temas de los que hemos estado debatiendo en esta mesa. Y también queríamos comentaros, como decíamos al principio, el libro de nuestro invitado Pablo Moreno y también de Manuel Moreno, es coautor, nos decía anteriormente, Socialdemocracia o Liberalismo, la política económica en España. Lo tenéis ahí en pantalla, en catarata. Todavía no está en librería, en las librerías lo encontraréis en la primera quincena de febrero, pero os lo recomendamos porque, entre otras cosas, tiene, como decíamos, muchos de los debates, tanto en términos teóricos como prácticos, de lo que hemos estado hablando en este programa. Y nada más recordaros que nuestra compañera Marta Luengo está publicando en El Salmón Contracorriente, ya sabéis, ese medio alternativo de difusión económica alternativa, y ahí podréis encontrar siempre todos los días antes de la emisión de este programa, los lunes antes de la emisión de este programa, un pequeño artículo donde, bueno, pues especificamos de qué vamos a hablar y cuáles son nuestros invitados. Nada más, nosotros os convocamos para dentro de 2 martes. Muchísimas gracias y a difundir el programa.